Buenísimo. Bueno. ¿Empezamos? Bueno, buenas tardes, bienvenidos al primer encuentro del Seminario Central del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher. Este seminario se realizará el primer jueves de cada mes y hay también muchos otros seminarios que ofrecemos, más de 20. Hay una cartilla en mesa de entradas donde, bueno, está toda la oferta de seminarios del Centro de Estudios. Todavía la inscripción está abierta. Mucha gente me ha preguntado a lo largo de los años si para venir a los encuentros del Centro de Estudio tienen que ser psicólogos o médicos o psicoanalistas formados o en formación. Y por supuesto no es necesario eso, basta con ser un espíritu interesado en el psicoanálisis como un área fundamental de la cultura. Si bien, por ejemplo, no manejar Internet o WhatsApp es un problema en la vida, no darnos cuenta que somos sujetos del inconsciente también lo es. El año pasado, en el primer encuentro que hicimos, leímos una biografía de Blecher. No la voy a releer ahora, pero sí simplemente recordar que Blecher fue un analista de nuestra institución y que entre las muchas cosas que hizo estuvo fundar la primera cátedra de psicoanálisis en la Facultad de Psicología, cuando todavía, no se enseñaba psicoanálisis en psicología y la Facultad de Psicología estaba en la calle Florida. Esto fue en el año 1953, así que no poca cosa José Blecher. El nombre del Seminario Central 2019 es Textos Freudianos, su actualidad. Así que seguimos un poco el eje de los años precedentes, que es conectar un tema o un texto de Freud con un tema de interés tanto del mundo moderno como de la terapéutica. La idea principal del seminario es que antes o después de cada encuentro se lea un texto escogido de Freud. A los panelistas, por supuesto, les damos una libertad absoluta para desarrollar el tema. Puede ser, a veces ha pasado que hasta ni han hablado del texto con el que hicimos la convocatoria, pero el texto de Freud está siempre allí, quizás tácitamente, como un elemento inspirador. Hay siempre otra escena freudiana por debajo de lo que estamos hablando. Bueno, como en cualquier situación de la vida, a la larga. Voy a leerles el programa del seminario de este año antes de presentar a nuestros queridos invitados en unos minutos. El primer encuentro, el de hoy, es sobre el amor en sesión y la bibliografía que proponemos es, el texto de Freud, Puntualizaciones sobre el amor de transferencia de 1911. O sea, antes o después del encuentro, la idea es leer ese texto. El próximo encuentro, que va a ser el 2 de mayo, en algún lugar salió publicado que iba a ser el 9, pero es siempre, eso fue un error, es siempre el primer jueves de cada mes. Bueno, el tema del encuentro va a ser sobre la culpa y el texto que proponemos leer es El problema económico del masoquismo de 1924. Así como analizar, por ejemplo, el amor de transferencia, uno de los temas de hoy, es una dimensión fundamental del psicoanálisis, analizar el sentimiento inconsciente de culpa también lo es, sobre todo en las patologías neuróticas. El otro texto donde pueden leer para la próxima vez es también Dostoyevsky y el parricidio, aunque no va a ser el texto principal que vamos a trabajar.
Después, el 6 de junio, vamos a hablar sobre el sueño y la realidad. El diseño de nuestros títulos siempre está inspirado un poco en los ensayos de Montaigne que empezaban con la preposición sobre el sueño, sobre el amor, etcétera, ¿no? Y el texto que, bueno, ahí se va a trabajar es el complemento metapsicológico de la doctrina de los sueños de 1915. El año pasado, los que estuvieron recordarán que hicimos un encuentro ya sobre el concepto de represión. Ahí trajimos el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Pero bueno, ese artículo o ese capítulo es muy metapsicológico y en este que proponemos ahora, complemento metapsicológico de la doctrina de los sueños, aparece más el sentido transferencial del sueño en relación a la persona del analista y cómo manejarse, ¿no? Los sueños, es un artículo quizás más clínico, los sueños son la vía regia para la entrada al inconsciente, pero también, por ejemplo, en este artículo los presenta como una resistencia, por ejemplo, apabullar al psicoanalista contando y contando sueños, eso se ve muchas veces al comienzo de un análisis. Bueno, pero es un artículo muy clínico sobre qué hacer con los sueños. Después, el siguiente encuentro, el 4 ya de julio, vamos a hablar sobre el psicoanálisis como práctica literaria y el texto que proponemos leer es Construcciones en el análisis de 1937. Vamos a hablar de cuán importante es o no la palabra historización para el psicoanálisis. Por supuesto, lo que hay que inscribir o escribir finalmente en una cura, en una subjetividad, es una falta, un vacío para que el sujeto no sea una bola o una esfera de narcisismo. Es necesario una inscripción de la falta, pero también es cierto que todo vacío, toda falta se inscribe dentro de una historia. Así que ahí hay algo muy interesante y muy paradojal. Por supuesto, en el psicoanálisis hubo terribles deslizamientos en el sentido de todo es historización, que finalmente lleva a todo a una histerización absoluta del sujeto, o todo es que el sujeto se encuentre con su falta en ser, con la angustia, con lo real, con algo de la pulsión de muerte. Bueno, vamos a tratar en ese encuentro de hacer un ejercicio del punto medio, ¿sí? Cosa bastante difícil de encontrar y bueno, trataremos de ejercer la virtud de la templanza, ¿no? El encuentro siguiente, ya el 1 de agosto, se va a llamar sobre postergaciones y obsesiones. Y el texto que proponemos leer es El hombre de las ratas de 1909. Traemos este término, este texto o este tema porque actualmente se abusa, quizás exageradamente, del término TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Esto desde las neurociencias y desde las terapias cognitivo-conductuales. Pero bueno, vamos a recordar qué dice el psicoanálisis sobre esta cuestión, que es realmente mucho. Y hablaremos también del tema de la postergación, tema bastante actual, que va junto al tema de la obsesión, todo eso que dejamos para más adelante como deuda de la vida. Bueno, ¿qué dice el psicoanálisis sobre eso, sobre el dejar para más adelante? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Habrá dicho alguna vez un poeta romántico. Así que hablaremos desde el psicoanálisis sobre eso, que a todos estamos cruzados por algo de esa dimensión. Después, el 9 de septiembre, hablaremos sobre los intentos de suicidio a partir del texto Psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina de 1920. Por supuesto, un intento de suicidio es absolutamente polisémico, pero vamos a tratar de pensarlo, además de como una llamada
al otro, de dar testimonio de algo, vamos a tratar de pensarlo como un intento de cambio, de matar quizás una parte insoportable del ser, pero no la totalidad o el todo corporal. Tomar la parte por el todo, una sinecdo, que es una figura retórica, forma parte de los errores epistémicos de todo suicidio o de todo intento de suicidio, ¿no? Después, el 3 de octubre, el tema va a ser sobre la angustia de no ser. Hay una enorme desesperación en el sujeto moderno, eso lo vemos, por ser en la mirada del otro. Las redes sociales todo el tiempo pareciera que nos dan cuenta de eso, del deseo de ser reconocido y de la angustia de no serlo. Hay muchas, por supuesto, causas de la angustia, pero al menos fenoménicamente esta parece ser bastante importante. El texto que vamos a traer es la conferencia 32 de Introducción al Psicoanálisis, la angustia y la vida pulsional. Después, bueno, ya para terminar, el 7 de noviembre hablaremos sobre el fin del psicoanálisis. El texto va a ser Análisis terminable e interminable, de 1937, uno de los últimos también textos de Freud. Y el tema, y para ya final de año, es el del ceder. Cómo se cede un objeto, cómo se abre la mano, cómo dejamos ir, ya sea, bueno, objetos, personas, y si somos psicoanalistas, cómo sobre todo dejamos ir algo de nuestro fantasma, algo de una fantasía inconsciente, fundante, fundamental, que nos habita, ¿no? O sea que va a haber algo del tema del duelo, que es hacer un duelo, es posible hacer un duelo, que se duela, etc. Bueno, espero que les interese. La programación repite un poco, además, ciertos momentos cronológicos o lógicos de un análisis. Y bueno, vamos a ir a la actividad de hoy, que es con la que muchas veces comienzan un análisis, el amor en sesión. Nuestros queridos invitados de hoy son la presidente de APA, la doctora Claudia Borenstein, y el vicepresidente de APA, José Fishbein, ambos además con una muy importante obra escrita. En el caso de Claudia, podemos citar, por ejemplo, es la autora del Diccionario de Psicoanálisis Argentino, y en el caso de José, ha escrito más de 60 trabajos, tengo entendido que muchos de ellos sobre psicosomática. Bueno, y es un gusto tenerlos acá, y fueron, sobre todo, invitados, no solamente por los títulos académicos, sino por el métier, la experiencia y la habilidad que ellos tienen para manejar un tema tan complejo como es la aparición del amor en sesión, del amor en transferencia. Bueno, es un gusto tenerlos acá. Además, si son presidente y vicepresidente de la APA, de una institución de psicoanalistas, les presumimos cierta habilidad importante para manejar los fenómenos de amor y odio, proyectados, depositados, bueno, alguna talento para eso seguro que tienen. Bueno, vamos a empezar con Claudia. ¿Te parece una exposición de unos 20 minutos? Justo. Bueno. Lo medí y son 20 minutos. Después José otros 20 minutos, sí. Tienen un poco más, y después en lo que vamos a hacer la metodología, yo les voy a hacer una breve pregunta como para salirnos de lo hechizante y lo encandilante de las buenas exposiciones y tratar de abrirnos a una conversación con el auditorio. Bueno, Claudia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación. Vamos a ver entonces cómo resulta. Muchas promesas, así que no sé si las vamos a cumplir tantas, pero en fin, haremos lo posible. Yo, como soy muy obediente,
Me ceñí bastante al texto de Freud, así que en el centro de mi exposición voy a transmitirles lo que él dijo, sin mucha crítica de la que pienso yo que se va a encargar José. Así que yo voy a hacer la transferencia positiva y él la negativa. No, eso es un chiste. Un chiste. Empiezo con algunas definiciones sobre transferencia, después voy a dedicarme al texto de Freud y finalmente algunas consideraciones muy breves actuales para dejarlo José y ver qué surge. Bueno, como ustedes saben, hablar de transferencia, si decimos transferencia y estamos hablando de psicología, no de economía, por ejemplo, ya sabemos que estamos hablando de psicoanálisis. Es una palabra clave del psicoanálisis. Según el diccionario de Laplanche, la transferencia es un proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan en los vínculos y de un modo especial en la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles vividos con un marcado sentimiento de actualidad. Si se encuentra dificultad en proponer una definición de transferencia, es porque este término ha adquirido para muchos autores una extensión muy amplia, llegando a designar el conjunto de todos los fenómenos que constituyen la relación del paciente con el analista respecto del paciente, pero también está la transferencia del analista, que no es solo su contratransferencia, además su transferencia. El paciente con el analista, por lo cual implica mucho más que cualquier otro término en el conjunto de las concepciones que cada analista tiene de la cura, el objeto, su dinámica, su táctica, sus metas. Habla de las concepciones explícitas e implícitas del analista respecto a la transferencia. Para Laplanche hay varias preguntas relacionadas con la transferencia. En relación a la cura, la situación analítica no hace más que proporcionar, merced al rigor y en la constancia del encuadre, una ocasión preferencial de manifestación de fenómenos que se encuentran también en muchas otras circunstancias. Respecto a la función de la transferencia en la cura, el valor terapéutico de la transferencia es recurrir a la rememoración a través de esa repetición en la transferencia. Respecto a la naturaleza de lo que se transfiere, se trata de pautas de comportamiento, del tipo de relación de objeto, de sentimientos, de afectos, de pulsiones, de imagos, incluso de instancias psíquicas. Todo eso se transfiere. El hallazgo de las manifestaciones de transferencia en psicoanálisis permitió reconocer en otras situaciones la acción de la transferencia, en el fundamento mismo de relaciones como médico-paciente, maestro-alumno, esposo-esposa, etc. También en la historia del concepto en Freud existe una separación cronológica entre las concepciones explícitas sobre la transferencia y su experiencia de Freud, separación que comprobó a sus expensas en el caso Dora. En un principio, Freud no consideró que la transferencia formaba parte de la esencia de la relación terapéutica, hasta que, en el caso Dora, el papel de la transferencia aparece como fundamental, al punto de que Freud, en un comentario crítico que añade al caso, atribuye la interrupción prematura de la cura a un defecto de interpretación justamente de la transferencia. Las transferencias, entonces, son reimpresiones, reproducciones de las pulsiones, de las fantasías que deben ser develados y hechos conscientes a medida que progresa el análisis. Lo característico de ellas es la sustitución de una persona, de un vínculo anterior, por la persona del médico, del analista, del psicólogo. Acerca de estas transferencias, Freud indica que no es distinta tanto si se dirige al analista como a cualquier otra persona y, por otra parte, solo pueden convertirse en aliados de la cura a condición de que esta transferencia se pueda explicitar. La integración progresiva del descubrimiento del complejo de Edipo no podía dejar de repercutir en la forma en que Freud entiende la transferencia en su primera exposición dedicada a la transferencia en 1912, donde subraya que estaba ligada a prototipos e imagos primitivos.
el médico es insertado en una de esas series psíquicas primitivas que el paciente tiene preformadas. Freud descubre que lo que se revive en la transferencia es la relación del sujeto con las figuras parentales y especialmente la ambivalencia pulsional que caracteriza dicha relación. En ese sentido, Freud distingue dos transferencias, una positiva y otra negativa, una transferencia de ternura y otra de sentimientos hostiles, que se observa entonces las similitudes de estos términos y los componentes positivo y negativo del complejo de Edipo. La ampliación del concepto de transferencia como proceso que estructura el conjunto de la cura según el prototipo de conflictos infantiles conduce a Freud a establecer una nueva noción que se llama neurosis de transferencia. Desde el punto de vista de su función en la cura, Freud primero clasifica la transferencia entre los obstáculos fundamentales que se oponen al recuerdo del material reprimido. Allí donde aparece la transferencia hay una resistencia. La transferencia es una resistencia. Observa que el mecanismo de la transferencia sobre la persona del médico se desencadena en el mismo momento en que están a punto de ser develados algunos contenidos reprimidos importantes. Y en este sentido que la transferencia aparece como una forma de resistencia y señala al mismo tiempo la mayor proximidad con el material del conflicto inconsciente. Así Freud descubre la contradicción misma de la transferencia, que en un sentido es una resistencia y en otro sentido, tanto para el sujeto como para el analista, un modo privilegiado de captar los elementos del complejo infantil dentro de una actualidad indiscutible, aquí y ahora. Por eso una escuela de psicoanálisis posterior se esmeró especialmente en el análisis en el aquí y ahora, que era donde se producía la catalización, digamos, la cristalización de toda la historia del sujeto, de toda la historia de los vínculos del sujeto. Pero aún reconociendo el carácter privilegiado de la repetición en la transferencia, Freud no deja de subrayar inmediatamente la necesidad del analista de limitar el ámbito de esta neurosis de transferencia, tratando de llevar, sería así, la mayor cantidad posible de contenido inconsciente hacia la rememoración y lo menos posible a la repetición. O sea, le va sacando a la repetición de la transferencia los contenidos de repetición para volverlos hacia la rememoración. Lo repito esto varias veces porque parece fácil, pero más o menos. Freud sostuvo siempre que el ideal de la cura era la rememoración completa. Esto ya está bastante discutido. Y cuanto ésta se muestra imposible, y cuando esta rememoración se muestra imposible, se confía a las construcciones para llenar las lagunas de la amnesia infantil. Escribe sobre la transferencia desde los estudios sobre la histeria como un nuevo síntoma y debe ser tratado como todos los síntomas. Más tarde describe la neurosis de transferencia como una enfermedad artificial que sustituye la neurosis clínica, la neurosis del paciente, y que debe ser resuelta en el tratamiento. Freud describe así la transferencia como un compromiso entre las exigencias de la resistencia y el trabajo de investigación. Bueno, vamos a ir al texto freudiano. Solamente quiero decir que más allá del principio del placer, un texto importante en donde él habla de la pulsión de muerte, se refiere a la repetición de la transferencia como uno de los elementos de la compulsión de la repetición. La compulsión de repetición es el elemento básico de la pulsión de muerte. La repetición no debe tomarse en un sentido realista como la actualización de relaciones, esto es importante, de relaciones efectivamente vividas, sino lo que se transfiere es en esencia la realidad psíquica y las fantasías relacionadas con esos vínculos primitivos. Bueno, luego en textos postfreudianos el valor de la transferencia se resalta en otras palabras. Por ejemplo, el lugar en que los conflictos intrasubjetivos, como son, que son los conflictos intrasubjetivos, que son las secuelas de relaciones intersubjetivas, reales o fantaseadas, se vuelven a manifestar intersubjetivamente en el vínculo con el analista. Es
Juego de palabras, pero es así. Es intersubjetivo, intrasubjetivo, intersubjetivo y se reinteriorizan luego otros vínculos en la terminología del inter e intrasubjetivismo. Muchas veces se nota en la transferencia de instancias que el analista fácilmente toma el lugar del superyo. En la línea de las relaciones de objeto, el analista representa un objeto interno. En la línea del actuar, más moderno, el concepto de enactment, que hoy no lo vamos a tratar, que es la puesta en acto en sesión de la transferencia, esta está compuesta por elementos inconscientes que actúan en el vínculo de distintas maneras, en el cual el analista forma parte. Con su contratransferencia, su respuesta contratransferencial determina la transferencia. Bueno, ahora lo que voy a decir es todo Freud, no ninguna palabra mía, para que no crean que yo digo estas cosas. No, las dice Freud, en 1914. Sobre el amor de transferencia, puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Freud describe el caso particular del enamoramiento de transferencia en este texto. Dice Freud que todo principiante se encuentra con las dificultades que implica la interpretación de las ocurrencias del paciente y la reproducción de los deseos reprimidos, pero nada se compara con la dificultad que significa el manejo de la transferencia. Se refiere entonces a un caso que aparentemente es muy frecuente y de gran interés teórico, que es el enamoramiento de una paciente como una mortal cualquiera. Atención, no lo digo yo, una mortal cualquiera del médico que está analizándola. Dice entonces que hay tres soluciones. Una solución es avanzar con las circunstancias en que a ambos se les permita contraer una unión legítima, definitiva, bueno, casarse, tener hijos, todo eso. Se puede abandonar la labor terapéutica, es una segunda solución. Y una tercera, dice, va un poco en contra de la moral burguesa y de la moral profesional porque se pueden tener relaciones amorosas ilegítimas y pasajeras. Freud, ni una palabra mía. Pero ninguna de las tres es muy satisfactoria. En realidad son bastante insatisfactorias. El punto de vista analítico tiene que ser completamente diferente. Supongamos que se toma la segunda opción, la de abandonar el tratamiento. Entonces, la paciente comienza con otro médico y otra vez se enamora del médico. Y después deja el tratamiento y va con un tercero y se enamora otra vez. A Freud no se le ocurrió que podía analizarse con una mujer, pero bueno, esta es una cuestión que va a tratar José. Todos eran hombres, lo que estaban en la cabeza de Freud. Así que ella se seguía enamorando, el asunto no podía seguir. Para el médico es una indicación clara de que este enamoramiento depende exclusivamente de la situación psicoanalítica, no puede ser atribuida a su encanto personal, que no se la crean, ¿no? Pero muchos se la creen igual. En un principio parece que el enamoramiento puede ser favorable a la cura, pero la paciente cada vez se pone más demandante y cada vez le interesa bastante menos sus problemas y lo que quiere es casarse con su analista, tener relaciones con su analista, cualquier cosa con su analista. Se declara curada y entonces comienza a activar el fenómeno de la neurosis de transferencia. Un análisis detenido de la situación nos descubre que estas son manifestaciones especiales de la resistencia para provocar al analista a abandonar su papel y discontinuar su investigación psicológica. Atención, varones. Pero, ¿cómo ha de comportarse el analista a pesar de la transferencia y a través de ella? No puede hablar en nombre de la moral y decir que no está bien, ni que reprima sus instintos, porque justamente viene el análisis a contar sus instintos, así que a desreprimirlos. Entonces, no va por ahí. Tampoco puede el analista decirle a su paciente que corresponde a sus sentimientos, pero que es necesario eludir toda manifestación física para ascender a un nivel superior, porque no puede practicar el analista el arte de engañar a su paciente, aunque le pase eso, digamos, pero tampoco le va a decir que él quisiera, digamos, no. En realidad no debe querer, si quiere se las tiene que aguantar. O sea, fingir cariño tiene muchos riesgos.
No podemos ni debemos aportarnos de la neutralidad. Aquí aparece la palabra neutralidad. Es interesante, este texto es muy importante. No podemos apartarnos de la neutralidad de vencer nuestra transferencia recíproca, dice Freud. La cura, y aquí la gran frase, debe desarrollarse en abstinencia. Pero no solo física. La abstinencia es de todo lo que el paciente pueda desear. Esto por ahí podemos discutirlo, pero bueno, esto es Freud. Ya que debemos dejar subsistir en los pacientes los deseos que lo impulsan a la labor analítica y a la modificación de su estado psíquico sin procurar subrogados o sustitutos a las exigencias de tales fuerzas. La satisfacción de deseos y pretensiones amorosas pone fin a toda posibilidad de influjo por medio del tratamiento analítico, porque es imposible. Entonces, no se puede reprimir, digamos, así pues, la satisfacción tanto como la represión son fatales para el análisis. Ni satisfacción ni represión. Análisis. El camino que sigue el analista carece de antecedentes en la vida real. Atención, nos guardamos de desviar a la paciente de su transferencia amorosa, pero también nos guardamos de toda correspondencia. Tratamos su transferencia amorosa como algo irreal, como una situación que debe atravesarse fatalmente en la cura y ha de ser referida a sus orígenes inconscientes del complejo de Edipo, su amor por su padre. Claro que el analista debería estar asegurado contra la tentación sexual. No sé cómo se asegura, pero bueno, tiene que estar asegurado. Y la paciente se sentirá entonces suficientemente segura para comunicar sus fantasías, camino que llevará a los fundamentos infantiles de su amor. Dice Freud, con algunas pacientes fracasarás en utilizar la transferencia amorosa en la labor, porque son aquellas pacientes que no se conforman con sustituir los principios, la sustitución de lo psíquico por algo sublimado. Se empagan y no hay forma. De manera que solo podemos trabajar con enamoradas menos violentas e investigar el origen de su pasión amorosa y las fantasías enlazadas. Sin embargo, es cierto que todo enamoramiento se compone de repeticiones de amores infantiles y no hay ninguno que no sea así, dice Freud. Por eso no tenemos derecho a quitar a este enamoramiento, a él le gusta ir por un lado y después contradecirse, por eso no tenemos derecho a quitar a este enamoramiento el carácter de auténtico. Si nos parece poco normal, esto se debe principalmente a que todo enamoramiento es anormal. Es interesante que Freud dice que lo especial del enamoramiento transferencial es que primero es provocado por la situación analítica y segundo intensificado por la resistencia. Y tercero es menos prudente y más indiferente aparentemente a sus consecuencias y exagerado en la estimación de la persona amada. Pero no debemos olvidar, dice Freud, que precisamente estos son los caracteres esenciales de todo enamoramiento. O sea que esto ya da para el tema del enamoramiento. Motivos técnicos coinciden en apartar al médico de corresponder al amor de la paciente. No debe perder de vista que su función es devolver a la enferma la libre disposición de su facultad de amar, coartada por fijaciones infantiles, pero devolvérsela no para que lo use en la cura, sino para que haga uso de ella en la vida real. De este modo, el psicoterapeuta debe librar un triple combate en su interior contra los poderes que intentan hacerle descender del nivel analítico, o sea, su resistencia al análisis, su propia resistencia al análisis. Desde el exterior contra todos los adversarios que le discuten la importancia de las fuerzas instintivas sexuales. Y en el análisis contra sus pacientes que al principio se comportan como adversarios. Los profanos seguramente tendrán como pretexto de esta exposición sobre el amor de transferencia para llamar la atención de la gente sobre los peligros de nuestro método terapéutico. El psicoanalista sabe que opera con fuerzas explosivas, con la misma escrupulosidad que un químico trabaja en su laboratorio, dice Freud. Pero ¿cuándo le prohíben a un químico seguir trabajando alegando el peligro de su labor?
Entonces Freud alerta contra el furor curandis y finaliza diciendo que siempre habrá en la medicina un lugar para realizar un psicoanálisis completo y verdadero, el que no se asusta de manejar las tendencias anímicas más peligrosas y dominarlas para el mayor bien del enfermo. Hasta aquí Freud. No sé si tengo unos minutos más, termino. Si ustedes realizan una búsqueda bibliográfica en una de las bases más importantes en psicoanálisis, que es en inglés que se llama PEP, Psychoanalytic Electronic Publications, hay 35.000 registros sobre transferencias, imposible leerlos. Quiere decir que está en el centro de todo texto, de los 200 y pico de registros que hay, 35.000 sobre transferencia. Sobre el amor de transferencia hay 5.000. Y en ellos se desarrollan, mire, no le voy a decir que leí 5.000 para hoy porque les miento, pero un poco miré así cómo está trabajado el tema, y en realidad en ellos se desarrollan todas las formas de amor de transferencia posibles, de un paciente hombre o mujer con un analista hombre o mujer, pacientes homosexuales con analistas de uno y otro sexo. Es infinita la cantidad de posibilidades que hay en la bibliografía acerca del amor de transferencia. Sin embargo, los enamoramientos se dan más comúnmente 10-1. Esto lo hacen los americanos, estas cosas hacen los americanos, de decir, cada 10 pacientes enamoradas de su analista varón, hay un varón enamorado de su analista mujer. Más o menos así es la cosa. Nosotras, más fácil, digamos, supuestamente, no tenemos ese problema, pero tenemos más transferencias negativas porque acaparamos más por el género, porque el género del analista no es intrascendente, acaparamos más transferencias maternas. En realidad, el amor de transferencia, por debajo, es una transferencia materna sexualizada y disfrazada de amor hacia el padre. Pero bueno, eso a veces se llega, a veces no. Entonces, bueno, me parece a mí que las mujeres en general tenemos más problemas producidos por pulsiones agresivas que los analistas hombres tratando pacientes del sexo opuesto que tienen más transferencias amorosas. Pero no así los hombres con hombres, que soportan bastantes transferencias negativas y muy intensas, más intensas que las que experimentamos las mujeres. Todas estas son vicisitudes que dependen también mucho de la contratransferencia del analista. Desde que se ha movido, digamos, el foco a la cuestión del vínculo, la transferencia se entiende más en el contexto de una relación en la que el analista participa mucho con su contratransferencia y su transferencia, ¿no? Una como respuesta al paciente, una como su transferencia propia, personal. También ahora, me parece a mí, por ahí, no sé si están de acuerdo, hay más herramientas para manejar las transferencias y el modo en que el analista se posiciona ante ellas. Ya no nos toma tan desprevenidos, obviamente, como le pasó a Freud. Estamos muy atentos a reconducir toda la libido y, si es posible, la angustia hacia la transferencia al psicoanálisis, de amor al psicoanálisis. Se requiere ahora del analista un rol muy activo como conductor de un tratamiento, con comentarios que son no tanto interpretaciones causales, sino de significado. No es más, usted me quiere como en su momento quiso a su padre y no recuerda, sino la exploración del significado posible de un amor quizás despechado. Ya termino, porque me parece que estoy llegando a los 20 minutos, pero son 2 párrafos. El corrimiento de la investigación causal a la investigación de significado, si bien no evita las resistencias en forma de amor y de odio en la relación de transferencia contra transferencia, proporciona una herramienta de mayor efectividad para trabajar con ellas y morigerarlas, porque necesitamos morigerarlas, o sea, conducir el amor al analista hacia el interés al método psicoanalítico. También es de señalar que el trabajo con menos sesiones semanales actualmente proporciona menos ocasión de manifestarse las transferencias apasionadas, lo que es más cómodo, por eso también los analistas aceptan mucho más fácilmente tener menos sesiones, porque es más cómodo para el paciente y para el analista. La transferencia sigue existiendo, pero no salta tan fácilmente a la superficie y queda como una melodía de fondo que permite el trabajo analítico o lo interrumpe, sin mucha ocasión a veces de ser tratado. Esto habrá de impulsarnos a nosotros a estudiar qué consecuencias tiene para el desarrollo del psicoanálisis la práctica actual.
Bueno, muchas gracias. No puedo decir nada. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu exposición, que como dijiste te ibas a tener a Freud, pero lo has contado con enorme interés y simpatía y habilidad, y esto que yo decía un poco del métier de los invitados de hoy, y porque, bueno, el amor de transferencia finalmente es un amor trágico, porque es un amor imposible, y esta habilidad del analista y de la simpatía y de cómo hacerle hablar con el paciente y con estos temas es fundamental. Así que muchísimas gracias, Claudia. Se me nota tu métier y ahora lo escuchamos a José. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y tengo que decir que quedé impactado porque Claudia prácticamente abarcó todo. Yo me planteé para trabajar con ustedes un método diferente y es tratar de plantearnos una serie de preguntas más allá de la especificidad del texto freudiano. Por otro lado, tenemos que pensar que este texto fue escrito en el primer lustro del primer decenio del siglo XX y estamos viviendo en el segundo lustro del primer decenio del siglo XXI, y las condiciones y las lecturas sociales acerca del amor ha cambiado totalmente. Hoy estamos todos inmersos en los cuestionamientos acerca de los conceptos de género, situación que no existía en el momento en que Freud escribió este trabajo. Otro elemento, que es una anécdota entre Diego conmigo, fue cómo nació esta invitación. Terminábamos de cenar festejando el trabajo del año pasado y yo hice un comentario bastante elogioso y erótico acerca de una colega. Pero también dije algo que es lo que quiero rescatar en este momento. Si tuviera 25 años menos, podría poner en práctica lo que mi fantasía me indica, pero a esta altura del partido no quiero sufrir decepciones ni papelones. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en las cuestiones del amor nunca hay que perder de vista un concepto que nos enseñó Freud, que son los criterios de realidad. Y en el enamoramiento, tal como lo dice en Análisis de las Masas, es una situación muy particular donde se pierde el juicio de realidad, se idealiza el objeto y el sujeto se vacía en el objeto, hasta que después Winnicott nos empieza a hablar de la desilusión. En ese sentido, a mí me gustaría ubicar el texto de hoy en el contexto en el que fue escrito. En principio, desde el punto de vista social, no podemos negar la posición de Freud falocéntrica y patriarcal. Tanto es así que los actores de este artículo son, por un lado, un joven médico soltero
que quiere formarse en análisis y al cual hay que advertirle seriamente que no meta la pata. Es una metáfora, que no meta otras cosas. Y por otro lado, una mujer indomable. Hoy ya esa dualidad ha quedado en el olvido porque ya no nos manejamos más con hombre profesional, mujer neurótica. Pero ese era el contexto de descubrimiento del psicoanálisis. Las mujeres del libro de la histeria, Dora, Ana O, eran mujeres de la burguesía vienesa muy acomodada, y por otro lado estaba el médico con aspiraciones a ser profesor y hacer un descubrimiento. Es ese contexto de descubrimiento del análisis y que siguió hasta aproximadamente el año 1915, donde empiezan a incluirse terapeutas femeninas y a cuestionar la teoría falocéntrica de Freud. Desde el punto de vista teórico, es el momento de pasaje de la primera tópica que hablaba de una psicología unipersonal donde el paciente aportaba su neurosis al tratamiento y el médico, desde su posición neutral, tenía que ayudar a descubrir el inconsciente, pero eso tenía a su vez otra derivación: demostrar en el mundo científico que el inconsciente era algo que existía dentro de la cabeza de los pacientes y no una construcción artificial que los psicoanalistas les imponían. Con Schreber, con Introducción al Narcisismo, cambia totalmente la visión acerca del psicoanálisis porque estamos pasando desde la primera tópica a la tópica estructural. Y con la tópica estructural se pasa, dinámica de la transferencia, de una psicología unipersonal a una psicología bipersonal, donde Freud incluye cada vez más la subjetividad del analista. Yo acá quisiera hacer una distinción entre neutral y abstinente. Era muy fácil ser neutral en esa época porque existía una sola posición teórica que era la de Freud. Entonces, los analistas tenían que seguir los postulados freudianos. Pero a partir de ahí, con el desarrollo teórico de distintos analistas, la sola adhesión a una teoría de otro analista ya dejaba de ser la neutralidad del psicoanálisis freudiano y empezaron a aparecer un sinnúmero de desarrollos post-freudianos, y cuando un joven que empieza a formarse como analista va tomando las postulaciones de los seguidores de Freud, ya no es más el analista neutral del primer momento. Y aparece, como planteó Claudia, que todo tratamiento
incluye a 2 actores y es bipersonal, y ahí intervienen las transferencias que el analista hace sobre el paciente y lo que ese paciente representa dentro de su realidad psíquica, y la contratransferencia, que son los efectos del material de ese paciente específico en la mente del analista. El trabajo de Freud es muy particular, porque yo diría que hasta en ciertos aspectos es antifreudiano. ¿Por qué es antifreudiano? Porque frente a una dificultad, Freud planteaba la necesidad de estudiar muy a fondo qué es lo que estaba pasando en el campo analítico. Sin embargo, en este artículo, Freud recomienda 3 cosas y se olvida de una. Habla sobre evitar la actuación sexual, habla sobre el esfuerzo de abstención y habla sobre la interrupción del tratamiento si esto no es posible. Lo que en ningún momento menciona en este artículo es el análisis de la situación que lleva al amor de transferencia. Es muy llamativo que falte todo el estudio de las resistencias y del problema de la actuación dentro del texto freudiano. Yo celebro que el título de esta reunión sea Los amores en la sesión y que no quede circunscripto al tema del amor en transferencia. Porque en todo tratamiento analítico tiene que existir una base de amor para poder vencer todos los obstáculos que implica un análisis. Y tiene que haber una situación amorosa mutua que es distinto a la imposición de la actuación sexual. Por ejemplo, el amor, en términos generales, es una situación singular que tiene que ver con las modalidades de vincularse por las experiencias vividas en la infancia y en la adolescencia entre una persona y otra. Tiene que ver con un clima familiar, con la modalidad de manejar los afectos. Otro tema es ¿la transferencia se da solamente en el tratamiento analítico o se da en cualquier situación de vínculos humanos? Por ejemplo, en una situación de aprendizaje también se juegan transferencias. En un lugar de trabajo hay transferencias mutuas. La diferencia es que el análisis toma las transferencias y sustituye el análisis de transferencias por el análisis de la neurosis en sí. Es decir, que en el análisis se crea, como también es la sesión analítica, una situación artificial de laboratorio en la cual se va a poder estudiar la compulsión de repetición de situaciones infantiles, no solamente amorosas, sino también hostiles.
Los amores son múltiples. Por ejemplo, podemos hablar del amor a otra persona, el amor a la madre, a la maestra y a todo aquel personaje que ilusoriamente pueda otorgar algún objeto de gratificación que repare una situación de frustración infantil. Es decir, Freud lo explicita muy claramente. Ante cada nuevo vínculo está la expectativa que en esa situación nueva no se vuelva a repetir la frustración de las situaciones anteriores. Entonces podríamos decir o definir al amor con otra persona como la búsqueda de encontrar algún tipo de gratificación que fue frustra en otro momento de su vida. Es decir, acá Freud ya plantea una dualidad gratificación-frustración, pero yo lo voy a ahondar llevándolo a un extremo y después voy a explicarlo por qué. Y voy a cambiar el término frustración por vivencia de desamparo. ¿Qué es la vivencia de desamparo? Es una sensación de extrema invalidez. Ustedes se preguntan por qué yo hago esta sustitución. Porque creo que se juegan diferentes experiencias. Como dije, el amor adquiere la impronta de las experiencias dadas a lo largo de la vida. Pero hay un común denominador para todos los humanos, y es que nosotros nacemos prematuramente, inhábiles, con deficiencias motoras, sin el lenguaje, y si no fuera por la existencia de un auxiliar, no sobreviviríamos. Eso es común para todos nosotros. Después, a medida que nos vamos autonomizando, tendremos todos experiencias diferentes, pero la primera experiencia que todos tenemos es con un auxiliar y es una experiencia materna. Ya que utilizo la palabra auxiliar, no nos podemos olvidar los lugares psíquicos que plantea Freud en Psicología de las Masas, y es que cuando nosotros nos vinculamos con un objeto, con otra persona, siempre hay tres posibilidades: tomarlo como modelo, tomarlo como auxiliar o tomarlo como rival. Y eso se nos va a jugar a lo largo de toda la vida. Auxiliar. ¿Por qué no tomar al psicoanalista como un auxiliar que permita el desarrollo de una capacidad de autopensarse y de reescribir nuestra propia historia? El psicoanalista no tiene la verdad está en nosotros. Él es un estímulo para que podamos acceder a esa modalidad de pensamiento. Y esto genera vínculos analíticos muy diferentes, porque si el analista es un auxiliar que ayuda a pensar lo que le está pasando al sujeto, llega un momento que le enseña a leerse a sí mismo y ese análisis puede terminar. Cuando el analista se pone en la posición de que él conoce la verdad, que se la tiene que develar al paciente,
va a crear un vínculo de dependencia que nunca va a permitir el fin de un análisis. Insisto, tanto el analista como el analizante siempre quedan envueltos en un clima emocional. Este clima emocional puede ser tanto amoroso como hostil. Y es necesario estudiar por qué se da el amor y la hostilidad, qué tiene que ver con la repetición, para que haya algún proceso de transformación, que es lo que se espera que dé un tratamiento analítico. Entonces, quiero que distingamos muy bien lo que es el amor en la sesión analítica de la imposición de una gratificación sexual dentro del vínculo transferencial. Claudia ya habló mucho de transferencia, habló de transferencia positiva, habló de transferencia negativa, pero yo agregaría un punto más. Transferencia de afecto y transferencia de efecto. Los afectos pueden ser amorosos, pueden ser hostiles, pero el efecto tiene que ver con crear un clima propicio para el trabajo. Y por ejemplo, cuando un paciente viene y me cuenta sus afectos hostiles y su agresividad hacia mi persona, eso también puede ser transferencia positiva en cuanto me permite a mí continuar con el proceso. Ningún análisis se sostiene sin el investimento mutuo libidinal, tanto del paciente hacia el analista como del analista hacia el paciente. Si nosotros no ponemos una cuota de amor y de afecto, el trabajo analítico y la frustración que trae ese mantener la distancia, mantenerse siempre en un nivel de evocación, sería imposible. Yo antes hablaba del desamparo y pienso que es la base de todo intento de formación de vínculos. Es decir, siempre estamos buscando en otro alguien que nos tienda una mano y nos ayude a salir de nuestra propia impotencia. Pero está aquí que hay una trampa inicial. El bebé inmaduro todavía no es un sujeto que vive su sexualidad. Su sexualidad se le implanta al ser entregado al auxiliar que sí es un sujeto sexual. Y ahí hay un nivel de violencia primaria que es la sexualización que predominantemente viene desde afuera y va a modelar la vida pulsional de ese sujeto. ¿Cuáles son las razones de este amor desde uno y desde otro miembro de la dupla terapéutica? Desde el paciente
Si antes hablaba del desamparo, pienso que es la base de todo tratamiento psicoanalítico y que está basado en una transferencia materna primitiva que implica el rescate de un individuo necesitado de ayuda, de resolver el sufrimiento que lo envuelve por ser incapaz de valerse a sí mismo. Pero en el amor sexual introducido dentro de la sesión está la construcción de otro objeto, que es un padre idealizado infantil capaz de poder gratificarlo todo en oposición a la figura fantasmática materna. Desde el psicoanalista es hacer el esfuerzo que implica el amor para que el paciente se someta al beneficio de evocar para resolver su conflictiva con lo reprimido que se expresa en la compulsión de repetición, tratando de evitar las actuaciones gratificantes de las frustraciones infantiles. Esto nos lleva a una nueva dualidad, que es evocación, por un lado, frente al acto. La evocación como pensamiento y conocimiento de lo inconsciente reprimido, en oposición al acto sexual como denegación del sufrimiento, dolor de la existencia humana, el acto como denegación del dolor, y en ese caso tenemos que considerar al amor de transferencia como un resto de algo vivido, no resuelto y repetido con la adenda de lo construido por las fantasías del paciente. Este es un punto importante. No todo es repetición de lo ya vivido. A lo largo de nuestra historia vamos construyendo fantasías que son adendas a lo vivido históricamente y otorgando sentidos a actos que generan acontecimientos que muchas veces se constituyen en las situaciones traumáticas. En ese sentido, les recomiendo leer Los dos tiempos del trauma que Freud describe en el proyecto. La interpretación del fenómeno resistencial es la generación de un nuevo espacio dentro de la sesión analítica que permita la reinstalación de la evocación y del intelecto en el lugar donde se pretendía instalar el acto, que es el fracaso del trabajo mental. En particular, pienso que el acto dentro de la sesión analítica es una manera de eludir el sufrimiento y el dolor al que todos estamos expuestos en contacto con la realidad. José. Quiero contar una anécdota del amor de transferencia y que me enseñó mucho. En una oportunidad me llama una colega y me dice que su madre, una mujer de más de 80 años, está pidiendo un analista. Y si yo la podía tomar en análisis. Y dije sí, no le veía dificultades. La cité en mi consultorio y apareció una señora impecable,
muy parecida a la reina madre de Inglaterra, con su tapado de bisón hasta los tobillos, su carterita de cocodrilo y un ostentoso collar de perlas, el pelo muy bien peinado. Y yo pensé, esta señora, caminando por Bulnes y Santa Fe, es objeto de la violencia de cualquier malandra que anda por ahí. Entonces pacté ir a verla a la casa. El dispositivo que armamos fue, cuando yo terminaba de almorzar, alrededor de las 2 de la tarde, iba a la casa de esta señora y teníamos 2 sesiones por semana. También fue un impacto entrar en su casa porque yo nunca había estado en un living vienés de la década de 30. Lo primero que tenía que transponer era el Steinway de cola. Después pasábamos al living, donde había 2 sillones puestos en ángulo recto. Yo en ese momento, según la señora, era un muchacho porque solamente tenía 50 años. El tema principal de la demanda de análisis es que a pesar de que tenía una familia que la cuidaba mucho, le daba mucho afecto, ella estaba sola. Y me explicaba que la sexualidad a esa altura de la vida no tiene nada que ver con la sexualidad de la gente joven. Por ejemplo, ella añoraba el abrazo de su marido o que le diesen la mano. Y como no tenía en este momento esas cosas, sentía mucha soledad que la angustiaba. Un día yo estoy sentado en el sillón con mis 2 manos puestas sobre los brazos del sillón y siento que una mano de la señora se posa sobre la mía. Yo, que en una época era pelirrojo, me puse más o menos color remolacha. Momento en que la señora levanta un dedo y me dice: doctor, tengo muy presente que esto es un como si. Pero si yo dejara de desear, ese mismo día me moriría. Es decir, no tenemos que olvidar que estamos vivos mientras exista el deseo. ¿Qué hacemos con él? Eso es otra cosa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. Han sido clarísimas conceptualmente las 2 exposiciones y transmitidas, como decía un poco antes, con mucha simpatía y afabilidad. En relación, José, a lo que decías sobre el título de nuestro encuentro, que es sobre el amor en sesión, así un poco a secas, lo pensamos así desde un punto de vista un poco más literario, pero también para hacer brillar por su ausencia la palabra, bueno, transferencia, porque, bueno, tomando lo que dijo Claudia, es lo que nos diferencia de las demás terapéuticas, pensar que todos estos fenómenos a la larga son en transferencia. Igual, la pregunta que yo quería hacerles un poco a ambos antes, y tiene que ver con temas profundos que trajeron antes de darles la palabra un poco al público, es que también en la presentación del evento pusimos una foto de una mujer, supongo que la habrán visto,
que es la actriz de una vieja película, Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais, con el guión de Marguerite Duras. Y en esa película, si bien no hay un analista, hay algo muy psicoanalítico que trae Duras, que es que hay una mujer que vive un amor con un japonés, pero el amor consiste en contar la historia de otro amor pasado muy trágico, muy difícil, anterior, ¿no? O sea, se vive un amor contando un viejo amor. Por eso un poco pusimos esa foto en la convocatoria. Pero la pregunta un poco con relación a esto que les haría a los dos es en relación a la repetición, que si no hay un amor producto de la disolución, de las repeticiones transferenciales que tanto nos hacen sufrir. Si no hay algo de la disolución, de la pasión como repetición transferencial, que después se puede vivir como amor a partir de un objeto liberador, puede ser un analista o cualquier otro personaje significativo de la vida, como pensar eso como también el verdadero amor, el que trae algo de la novedad y no solo de la transferencia. Bueno, un poco cómo piensan esto. ¿Contestar algo? El amor como novedad sería. Para no desilusionar a nuestro auditorio que con la repetición. Cuando me invitaron a hablar, estuve dialogando con todos ustedes durante todos estos días. Y lo que quería rescatar, que una cosa es el amor y la otra es el amor como repetición de una situación de frustración infantil. Por supuesto que existen amores. El tema es pasar del objeto infantil, renunciar a las gratificaciones infantiles típicos de la neurosis, para poder encontrar en algún momento de la vida, que para cada uno de nosotros es distinto, alguien que si bien tenga algún nexo dentro de nuestra cabeza, no sea el objeto primario. Es imposible pensar desde Freud la mente humana sin la compulsión repetitiva. Pero también tenemos que tener en cuenta la diferencia que hay en pensar, trabajar psíquicamente una situación conflictiva y otro tema es actuarla. Lo que veo como riesgo, y lo vi a lo largo de mi ejercicio profesional, son las actuaciones sexuales que no tienen nada que ver con el tema del amor. Es decir, son situaciones, digamos, evacuativas, de descarga, pero el amor, diría, está ubicado en el plano de los afectos y del pensamiento. A ver, no sé, vamos a ver lo que sale. Pienso que todos los pacientes consultan por problemas de amor. Y no es lo mismo, digamos, cuando una paciente mujer consulta con un analista varón por problemas de amor, que cuando una paciente mujer consulta con un analista mujer o un varón con una mujer. Todo eso tiene matices muy distintos. Por algún motivo, y creo yo que el motivo es que la transferencia
hacia la madre es mucho más peligrosa desde el punto de vista de la indiscriminación. O sea, el amor a la madre tiene el riesgo del engolfamiento, de la fusión. Son ansiedades mucho más primitivas, pero una mujer analista que encarna, digamos, por su género, esa posibilidad, tanto al paciente varón como a la paciente mujer, le queda más lejos el amor apasionado. En cambio, le queda mucho más cerca a una paciente mujer con el analista varón el amor apasionado que busca compensaciones, como buscó compensaciones con su padre, luego a lo mejor tiene frustraciones con su marido o con sus amantes, y la figura del analista se presta muchísimo al enamoramiento. Creo que es un problema que sufren bastante los analistas varones, y no todos saben manejar, tal como dijo Freud, y creer que no son ellos los que han atraído por sus atractivos el amor de esa mujer, sino por la demanda de amor y por el déficit de amor que toda mujer puede tener en sus relaciones en la vida. Ahí veo realmente entonces un problema bastante complejo, por el cual es cierto que hay excesos transferenciales y mucho más abusos, actuaciones sexuales, muchas más actuaciones sexuales hay de pacientes mujeres con hombres, así como hay mucho más incesto de mujeres con padres. El incesto de un varón con su madre es raro, existe, pero es muchísimo más raro. Es exactamente lo mismo pasa en el análisis. Pero me parece a mí que cuando hay, digamos, interés por la tarea, cuando la demanda de amor al analista puede transformarse en curiosidad por la propia vida, en deseo de conocimiento, siempre está interferido por algún déficit, digamos, que pueda tener la analista en comprender algo, digamos, qué sé yo, raramente, digamos, a mí hoy una paciente me dejó un mensajito en WhatsApp y me dice, hoy salí mal de la sesión, se lo tengo que decir. Es raro que me escriba entre sesiones, ¿no? Así que me quedé pensando, ¿qué pasó? Pero percibí que yo no estuve tan bien conectada como por otros motivos personales míos, que estoy conectada con otra cosa que me atrae. No estuve tan bien conectada hoy y esta paciente se dio cuenta. No sé qué va a pasar la próxima sesión, yo no le puedo confesar cuáles son mis problemas del día de hoy y por qué estaba como levemente distraída. Esa leve distracción que me impidió estar 100% conectada con ella, a diferencia de otras veces que conecto mucho mejor, lo sintió. Ahí, no sé si es de cómo llamarlo, digamos, ¿no? Pero es una paciente que toma cada sesión como un trabajo, como una tarea y se queda con las sesiones de una vez a otra, ¿no? No sé si con los años uno va teniendo un poco más menos transferencias negativas, pero de todas maneras existen, ¿no? Aún así, lo más positivo de las transferencias de amor son aquellas en donde analista y paciente dicen, eso era, eso es eso, por ahí vamos, ¿no? Así como estuve distraída con ella, parece que no estuve tan distraída con un chico joven, un adolescente, que me decía, tengo un mal humor terrible hace un mes y medio. Y yo le dije, pero acá no se nota, viene contentísimo. ¿Y cómo puede ser que no tenga? Y me dice, no, acá vengo contento, pero tengo mal humor. ¿Y por qué, digamos, era lo del mal humor? Y poco a poco fuimos llegando a la cuestión de que le daba mucho mal humor tener que explicar cosas, porque también está la transferencia de la palabra, digamos. El amor primero es un amor en donde se supone que el otro entiende todo. El análisis hay que hablar permanentemente, explicar las cosas, y es un trabajo que en la vida real a veces molesta bastante. Me dice, tenés razón, me molesta bastante cuando tengo que explicar demasiadas cosas.
Y en algún momento llegó, digamos, de la evolución de la sesión a decir, lo que pasa es que lo que pasa en la casa de mi novia es tan distinto que lo que pasa en mi casa que choca la abuela de ella con mi abuela en nuestra relación, imaginariamente, digamos, ¿no? Llegó también a lo trans. Es decir, darse cuenta de que los amores a los que cada uno de nosotros remite son amores que nos determinan en la forma de vincularnos. Y en el análisis lo que intentamos es cambiar la concepción del amor. En realidad lo que intentamos es cambiar la concepción del amor que nos han inculcado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Claudia. Vamos a ver qué nos viene del auditorio. ¿Alguna pregunta, comentario? Gabriela, ¿quieres decir algo? Bueno, gracias por las exposiciones muy exhaustivas. Bueno, yo fui como tomando nota un poco de en las dos exposiciones el recorrido y la separación, digamos, que se hace entre el amor, el enamoramiento y la realización, digamos, sexual, carnal, de esto que se llama el amor y que posiblemente está muy lejos, ¿no? Como decía José. Pero pensaba en el título de nuevo, el amor en sesión, y pensaba que nosotros tenemos también un tiempo de entrevistas preliminares en donde, digamos, conocemos al paciente y intentamos, digamos, pescar o recortar algo de su demanda, que como psicoanalistas sabemos que siempre es una demanda de amor. Y esto que decía Claudia, creo, en algún momento de el amor como base, como si estuviera en la base en general de todo análisis, me parece que es importante porque hay algo que el sujeto por ahí, nosotros lo damos por sentado, pero es, digamos, una operación que tiene que hacer en algún momento y repetirse, que es la cesión pero con C, ¿no? El ceder algo, digamos, de sí, de su ser, y me parece que lo hace en función del amor, ¿no? Cede algo en el campo del otro por amor. Y esto es una impronta por ahí que podemos ir siguiendo con, cuando pensamos en el amor, ¿no? Me parece que en ese sentido el amor está muy relacionado con el tema del lazo con el otro, del llamado, de la convocatoria, digamos, y tiene ahí todas las posibilidades de, me parece, ¿no?, de la creatividad o la innovación respecto de lo que es la repetición, que tal vez está no tanto del lado de los clichés amorosos, sino más del lado de las invasiones gozosas, inmanejables por ahí, que se ponen a veces en nombre del amor. Bueno, muchísimas gracias por tu reflexión o pregunta. Vemos si viene alguna otra intervención. Hay dos. Bueno, empezamos por aquí. Decí tu nombre, por favor. Si te puedes presentarte, te agradecemos mucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Claudia Gentile. No quiero hacer preguntas, quiero hacer una devolución. Me siento llena hablando del tema de amor
el amor en la transmisión me parece importante también considerarlo, y me sentí muy tocada por las dos exposiciones, por la manera de hacerlo. Claudia, de una manera muy expositiva, pero después, en tu segunda intervención, te vi desde vos, ¿no? Y al señor también, la primera vez que los veo, que los conozco, siento el respaldo de la APA en la figura de ustedes dos y lo valoro, y salgo enriquecida. Realmente me dio mucho placer escucharlos, aparte de la dimensión pedagógica, la dimensión humana. Así que se los agradezco. Muchas gracias. Y allí también. Hola, muy buenas noches con todos. Verdaderamente es muy interesante, pero yo pienso que tal vez sería un sabotaje del inconsciente. Solo eso nomás es mi inquietud. Recordemos que estamos hablando de un poderoso, ¿no? Entonces yo pienso que tendría que ver ese sabotaje en la transferencia, sea mutuamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Porque vamos a hacer solo una vuelta después con nuestros invitados. ¿Alguna otra pregunta? Yo soy lego en la materia, pero me impactó algo que hablaron, y en función de que soy lego, le pregunto, ¿qué es compulsión repetitiva? O algo así que dijeron, ¿no? Me gustaría saber. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna más? Bueno. Bueno, brevemente diría que sí, efectivamente es un sabotaje del inconsciente, es decir, como Freud lo denomina, es una resistencia, la presión de la transferencia amorosa para no seguir investigando, sino queriendo tener una actuación que interrumpa el tratamiento. Ahí es donde la advertencia que hace Freud a los analistas varones, que están mucho más en riesgo que las mujeres porque tenemos menos presión hacia las actuaciones eróticas, pero existen, para que no lo hagan, porque es realmente muy devastador la actuación transferencial del analista hacia su paciente, porque a pesar de que sea una mujer grande o joven y linda y erótica, en realidad es una nena que es en la transferencia es una nena que quiere que su mamá la abrace, no quiere que un señor tenga relaciones sexuales con ella. Así que desde ese punto de vista, si el analista no entiende eso, es verdaderamente traumático y a veces difícil de superar en otros análisis. Y la compulsión de repetición es, un poco como su palabra lo indica, esa gente que se topa todo el tiempo con la misma piedra y otra vez, qué sé yo, se enganchó con alguien, por ejemplo una mujer, digamos, con un tipo que primero le trae flores y después, no sé cómo, la abandona y otra vez, y por algún motivo que no se sabe y que tiene que ver con la compulsión de repetición, el bueno que le está y que la invita, ese no le interesa. Le interesa con una compulsión de repetición el malo que la rechaza. Eso es típico en la psicología femenina, en la masculina un poquito también, sí. Es decir, es eso, es repetir, pero ¿cómo puede ser? Y eso es lo que Freud dice que es pulsión de muerte, no pulsión de vida, porque es repetir lo mismo. Pulsión de vida es repetir, elaborar y cambiar y pasar a otra cosa, pero cuando tú estás mordiéndose la cola todo el tiempo, repite y otra vez, bueno, es un motivo de análisis, ¿no? Para cambiar esa pulsión de muerte por una pulsión de vida, ¿no? Que le permita salir de ese círculo. A veces lo logramos, muchas veces.
Me sorprende y adhiero totalmente al concepto de sabotaje. El amor de transferencia es un ataque al proyecto que tiene unida esas dos personas. Pero uno tiene que preguntarse por qué aparece el sabotaje. Y el sabotaje creo que aparece en el momento donde es insoportable la evocación de situaciones dolorosas de la propia historia, y ahí el sujeto, en vez de poder meterse a entender el por qué pasó, por qué estuvo inmerso en esa situación, genera un acto que rompe con el hecho básico de todo tratamiento psicoanalítico, que es el evocar, el recordar y el tratar de darle un nuevo sentido a su propia historia. Ahí aparece un acto que disuelve el proyecto inicial, y ese es el sabotaje. Y en cuanto a la compulsión de repetición, es uno de los enigmas del funcionamiento humano, y es que por lo general se repite aquello que produjo sufrimiento y dolor. E involuntariamente los sujetos vuelven a armar una escena donde se repite aquello de lo cual quisieran alejarse. Es una de las modalidades de funcionamiento básico que llevan a una situación de recreación constante de la situación de dolor. Bueno, hay una pregunta más. ¿Les parece que la escuchemos? ¿Sí? Bueno. A ver, sí, veamos esta chica. Buenas noches. Les quería preguntar por lo que dijeron de la compulsión de repetición. ¿Puede ser que esto lo provoque el sujeto por una cuestión de conocer el por qué se produce una y otra vez esta situación, que si bien la provoca uno mismo también? Bueno, gracias por... ¿Tu nombre es? Micaela. Bueno, gracias, Micaela. Escuchamos aquí una última intervención y le damos la palabra al panel y terminamos. Allí, Marcela Butelier. Bueno, no es una pregunta, sino que es algo que me surge después de todo lo que hablamos, que en realidad hablamos de la repetición del paciente y del amor de transferencia y todo demás, pero acá y la figura del analista, yo digo, qué importante el análisis del analista. Qué importante el análisis, porque acá es donde se ve la importancia del análisis y de la supervisión, ¿no? Para poder de pronto no entrar en relaciones así, en una relación transferencial o no poder solucionarle directamente el tema a su paciente, ¿no? El análisis del analista, nada más. Bueno, muchas gracias, Marcela. ¿Quieren decir algo? Bueno, un poco la respuesta de Marcela también es para Micaela, ¿no? Porque es cierto, digamos, un analista que no se analiza entraría en la vida del paciente, en la dinámica de la compulsión de repetición. En la vida es probable, digamos, que la compulsión de repetición tiene el objetivo de cambiar la historia, como si dijera, bueno, me rechazó, suponte, ¿no? Algo así. Mi papá me rechazó y se quedó con mi mamá. Bueno, ahora voy a buscar un señor, pero me rechaza y se va con otro. Es decir, es como si quisiera en esa compulsión de repetición cambiar ese rechazo inicial que provocó tanto dolor. Pero en el marco de la situación analítica, el deseo de
de tener una relación con el analista podría ser el más potente motor para entender por qué busca el rechazo y por qué, digamos, y cambiar la búsqueda del rechazo, aceptarlo. Bueno, sí, mi papá estaba con mi mamá, yo acepto, digamos, era su pareja, voy a aceptar que se querían, no, en fin, no se querían, pero por amor a mi mamá y a mi papá, abandono esto y busco a alguien, cambio esta compulsión de repetición, acepto el rechazo de mi analista en la satisfacción del deseo sexual, a raíz de que me interesa esta investigación, cambio la satisfacción por la investigación, por el pensamiento, por ir más allá y por buscar entonces un hombre que además, digamos, que me elija a mí, no como mi papá que se quedó con mi mamá. Es decir, esa compulsión de repetición es lo que fundamentalmente revierte el análisis. Y sí, si el analista no está analizado, no lo puede hacer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar un aplauso a nuestros invitados. Y también al público por su escucha y sus preguntas tan interesantes. Y lanzados siempre al futuro, el próximo encuentro en relación a lo que decían del sabotaje, vamos a hablar de una dimensión que tiene que ver también un poco con todo esto, que es el sentimiento inconsciente de culpa, los que fracasan al triunfar, quizás también la culpa por poder llevar adelante bien una cura desde el analista y desde el paciente, no arruinarnos las cosas. Bueno, entonces el próximo encuentro, alguna relación o bastante con este va a tener. Los esperamos entonces el primer jueves de mayo y gracias a todos.